Hola estudiante, te doy la bienvenida a esta clase en la que te vamos a explicar todo lo que necesitas saber de campo gravitatorio para segundo de bachillerato y selectividad. Esta clase, o mejor dicho, este tema lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Básicamente, en esta clase vamos a aprender todos los conceptos de campo gravitatorio y sus respectivas fórmulas y luego además vamos a aprender a cómo utilizarlas. Y luego en las siguientes clases lo que haremos será lo siguiente. En los ejercicios de selectividad que se centran en masas puntuales, que son lo que vamos a trabajar en esta parte del tema, bueno, mejor dicho, en esta parte del bloque de gravitación, pues al final en selectividad preguntan 4 tipos de ejercicios. Lo que vamos a hacer es que vamos a ponerte un vídeo para cada, es decir, una clase para cada tipo de ejercicio. Y dentro de esa clase iremos poniendo varios ejemplos de selectividad que irán de ejercicios más sencillos a ejercicios un poco más complicados. ¿De acuerdo? Al final la intención es que lo vayas viendo todo muy poco a poco, de manera muy visual, de manera que nos acompañes en este aprendizaje de todos los conceptos de campo gravitatorio. Luego, lo dicho, nos vamos a centrar en masas puntuales. Luego, en otras clases, veremos dentro del tema que hemos llamado gravitación, 2 tipos de ejercicio más. Uno que es cuando ya todo esto que vamos a ver lo aplicamos no a masas puntuales, sino a planetas, que es lo que vamos a ver en el tema de campo gravitatorio terrestre, y luego veremos cuando esto lo aplicamos a satélites o a planetas que orbitan alrededor de su estrella. ¿De acuerdo? Que eso es pues también lo que veremos dentro del tema de gravitación en la segunda parte, que es la de planetas y satélites. Por último, decirte que antes ya de empezar con la clase, recordarte que en la descripción te vamos a dejar material adicional. Te vamos a poner recopilaciones de ejercicios, también te vamos a poner un simulacro de examen con su respectiva solución para que una vez ya hayas visto todas las clases sobre este tema, lo puedas poner en práctica. Y ya por último, no me enrollo más, antes de empezar ya con este tema, recordarte también que si durante esta lección o la que sea te surge alguna duda, no la puedes dejar en los comentarios. Y si es alguna duda más gorda, es decir, por ejemplo, un ejercicio que te han mandado en clase y que no lo entiendes, pues para eso te vamos a dejar también un link a nuestro canal de Discord donde nos podrás pasar fotos y os podréis ayudar entre vosotros para resolveros las dudas que os surjan, ¿de acuerdo? Así que ahora ya no me enrollo más, vamos a empezar con el tema. Te deseo muchísimo ánimo con campo gravitatorio. Y una vez terminada la introducción, pasamos al turrón. Pasamos ya a lo importante del tema y concretamente esta primera lección te diría que es, al menos vamos a ver el concepto más importante del tema, a partir del cual van a nacer el resto de conceptos que vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? El resto de conceptos, fórmulas y cálculos. Este concepto es la ley de gravitación universal. Vamos a ver la fórmula con la que vamos a calcular la fuerza que se ejercen dos masas entre sí. ¿De acuerdo? La fuerza gravitatoria. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar. Como te digo, lo que vamos a ver en esta primera lección es, tenemos dos masas, ¿de acuerdo? M1, que es esta masa azul, y M2, que es esta masa naranja. Estas masas están separadas una distancia que le vamos a llamar R, ¿de acuerdo? Normalmente la distancia le llamamos D, pues bien, en este tema y en algún otro le vamos a llamar R, ¿de acuerdo? Así que nada, la conclusión es así, a bote pronto, que podemos sacar de esto es que contra más grandes sean las masas, mayor va a ser la fuerza que se ejerzan entre ellas. Y luego otra conclusión que podemos llegar así rápidamente es que contra más separadas estén las masas, es decir, a mayor sea R, menor va a ser la fuerza. Es decir, no va a ser lo mismo si estas masas están separadas 1 metro que si están separadas 1000 metros, ¿de acuerdo? Se van a atraer con más fuerza contra más juntas estén. Dicho esto, vale, pero sabemos esto, que a mayor masa, mayor fuerza, y sabemos esto, que a mayor distancia, menor fuerza. Pero bien, ¿cuánto vale la fuerza? Pues aquí tienes la primera formulita del tema. La fuerza, básicamente, para calcularla vamos a necesitar una constante que va a ser la constante de gravitación G mayúscula. Y luego vamos a multiplicar el valor de las dos masas y lo vamos a dividir entre la distancia al cuadrado, ¿vale? Por eso te decía antes que a mayor sean estos dos numeritos, estos dos valores, mayor va a ser la fuerza, porque mayor va a ser este producto. Y luego, a mayor sea la distancia, menor va a ser la fuerza, porque aquí, si pongo un 1, va a ser la fuerza más grande que si pongo un 1000, ¿vale? Contra más grande sea el número que divide, más pequeño es el resultado. Y además, esto va al cuadrado, o sea que no va linealmente. Esto sí que va linealmente, esto no, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a estudiar bien esta fórmula en profundidad porque la vamos a usar muchísimo. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí la F, que significa la fuerza, ¿de acuerdo? La fuerza gravitatoria en este caso. Y la vamos a medir en newtons. En segundo lugar, como ya te he dicho, tenemos aquí la constante de gravitación universal o constante gravitacional. ¿Cuánto vale esta constante? Vale 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado entre kilogramos al cuadrado. ¿De acuerdo? Este es el valor, que a lo mejor ahora te parece un número muy raro, pero claro, esta constante va a estar en todos y cada uno de los cálculos. Entonces, créeme que se te va a acabar quedando ese número, aunque te parezca raro, y de hecho es que se te va a quedar seguramente para toda la vida. 6,67 por 10 a la menos 11. Y las unidades
muy pocas veces, por no decirte que casi ninguna, vas a necesitar escribirlas. Así que no te preocupes, pero con el numerito te prometo que se te va a quedar. Luego tenemos aquí arriba las dos masas. Y luego aquí tenemos la distancia, bueno, las masas se miden en kilos y la distancia se mide en metros. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, lo de los kilos y lo de los metros, porque cada vez que el enunciado te dé datos que no estén en estas unidades, las vamos a tener que pasar antes de meter las cosas en la fórmula. ¿De acuerdo? La fórmula requiere unidades del sistema internacional. Y luego un último apunte. Fíjate que la constante gravitacional es de 10 a la menos 11. Vamos a ver que como la constante es tan pequeñita, eso significa que la fuerza de la gravedad es una fuerza bastante débil, de hecho, y que solo se manifiesta cuando tienes unas masas muy grandes, extraordinariamente grandes, ¿de acuerdo? Al menos una de las dos. Por ejemplo, la masa del Sol, que es de 10 a la 30, es una masa gigantesca, o la masa de la Tierra, que es de 10 a la 24. Pero cuando hagamos ejemplos con cosas cotidianas de 5 kilos, 10 kilos, vas a ver que van a dar fuerzas ridículas, ¿de acuerdo? Por eso, si tú coges una manzana y una pera, no se pegan, ¿vale? No se pegan por la gravedad, ¿vale? Así que nada, eso es un matiz bastante importante. Bien, hemos visto ya cuál era la formulita, pues vamos a ponerle datos a estas masas y a esta distancia y vamos a hacer un cálculo rápido. Entonces, si la masa 1 vale 6 kilos, la 2 vale 4 y están separadas a una distancia de 15 metros, ¿cuál es la fuerza de atracción que resulta de esta interacción? Pues bien, F será igual a constante de gravitación universal, 6,67 por 10 a la menos 11. Aquí te he puesto las unidades, ahora te voy a explicar el por qué, ¿de acuerdo? Pero lo dicho, 6,67 por 10 a la menos 11, newton por metro cuadrado entre kilo cuadrado, por 6 kilos de la masa 1 por 4 kilos de la masa 2 entre la distancia al cuadrado, 15 metros al cuadrado, ¿de acuerdo? Este cuadrado, lo dicho, también sería para los 15, ¿de acuerdo? Así que nada, dicho esto, simplemente tendríamos que hacer el cálculo. Y fíjate que las unidades, como aquí tenemos metros y está elevado al cuadrado, se nos queda como metros al cuadrado. Pues esto, con esto se nos va, aquí tenemos kilos por kilo, kilos al cuadrado, por tanto, esto kilo al cuadrado se me va con esto y con esto. ¿Y qué unidades se nos va a quedar? Se nos van a quedar únicamente los newtons, ¿de acuerdo? Esta es la forma de comprobar que efectivamente hemos puesto la fórmula en su sitio. Si no se cancelan las cosas y se quedan newtons, si aparte de los newtons nos queda algo más, es que algo hemos hecho mal, ¿de acuerdo? Aunque ya te digo, la fórmula se te va a quedar, la constante se te va a quedar y al final simplemente harás directamente el cálculo sin tener que poner las unidades, ¿de acuerdo? Así que nada, dicho esto, hacemos el cálculo, 6,67 por 10 a la menos 11 por 6 por 4 entre 15 al cuadrado y nos da 7,11 por 10 a la menos 12 newtons, ¿de acuerdo? Lo de no poner las unidades me refería dentro de la fórmula, pero obviamente en el resultado siempre hay que ponerlo. Pues bien, nos fijamos en que nos ha dado una fuerza extraordinariamente pequeña, de 10 a la menos 12. Es lo que te digo, salvo que tengas una masa muy grande, la fuerza gravitatoria va a ser despreciable completamente, perdón, ¿vale? Porque 10 a la menos 12 estamos hablando de 0,00000000 y ya le metes el 7 y el 11, ¿vale? Dicho esto, como te he dicho en la introducción, no, van a haber muchas veces en las que esta fórmula tengamos que utilizarla de manera vectorial, ¿de acuerdo? Hasta entonces, este cálculo que hemos hecho era para ver simplemente cuánto vale la fórmula, o sea, cuánto vale la fuerza. Pero van a haber muchas veces en las que no solo quieres saber cuántos newtons son, si son 1 newton, si son 17 newtons, sino que también vas a saber hacia dónde va la fuerza, ¿vale? Hacia dónde va esa fuerza gravitatoria. Por eso vamos a tener en esos casos que utilizar la fórmula con vectores. Y al meterle vectores, fíjate que cambian dos cosas. Primera, le ponemos aquí el sombrerito para que sepas que estás calculando la fuerza vectorialmente y fíjate que le hemos puesto aquí un signo menos y aquí le hemos puesto esto que ahora te voy a explicar qué es. Bien, resulta que esto es el vector unitario, es el que te va a dar la dirección de la fuerza. Entonces, ahora te lo voy a explicar más concretamente, pero es eso. Es decir, esta parte de aquí te va a servir para calcular cuánto vale la fuerza y esta parte de aquí te va a servir para calcular hacia dónde va la fuerza. Tanto esta parte como esta parte. Y lo vamos a ver con este ejemplo que lo vas a entender mejor. El vector unitario básicamente es el vector que, si estamos calculando la fuerza que le ejerce la masa 1 a la masa 2, el vector unitario es un vector que vale una unidad de medida y que va desde la masa 1 hasta la masa 2, porque estamos haciendo F12. Si lo estuviésemos haciendo al contrario, pues iría de la 2 a la 1, ¿de acuerdo? Entonces, como va de la 1 a la 2, se nos queda este vector de aquí. ¿Y por qué este signo menos? Pues bien, porque la fuerza siempre es una fuerza de atracción. Entonces, la fuerza siempre va a ir en sentido contrario al del vector unitario. Van a estar en la misma dirección, pero sentidos contrarios. Por eso, este signo negativo sirve para darle la vuelta al vector unitario, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Bueno, no, perdón. Lo único que vamos a ver, luego veremos ejemplos con vectores. Lo único que vamos a hacer es que de la misma manera que podemos calcular la fuerza que le hace la 1 a la 2, podemos calcular también la fuerza que le hace la 2 a la 1. Y fíjate que obviamente, como estos números del medio no han cambiado, el valor de la fuerza va a ser el mismo, ¿vale? Esto es la tercera ley de Newton, la ley de acción-reacción. Si yo te empujo a ti, al hacerte una fuerza, yo recibo una fuerza equivalente, pero en sentido contrario. Pues esto es precisamente esto, tercera ley de Newton. La masa 1 ejerce una fuerza sobre la 2, así, pues bien, la 2 ejercerá una fuerza sobre la 1 con la misma dirección, la misma magnitud, lo único que cambia es el sentido, que es contrario, ¿de acuerdo? Así que nada, ya hemos visto la ley de gravitación universal, has visto un pequeño ejemplo de cómo hacer un cálculo, ya te digo, muy sencillito y muy rápido, ya veremos ejemplos más complicados y metiéndole vectores, pero nada, hasta ahora, por lo menos, ya hemos visto la fórmula principal, espero que la hayas entendido. Si te ha quedado alguna duda de este primer concepto, Comentarios o preguntar lo que quieras y nada, muchísimo ánimo con la ley de gravitación universal.
Una vez visto qué es eso de la ley de gravitación universal, que al final es la formulita que nos sirve para calcular la fuerza entre dos masas, ahora vamos a pasar a cómo calcularlo con vector unitario, ¿de acuerdo? Dijimos que si simplemente te piden que calcules cuánto vale esa fuerza, normalmente esto te lo piden si solamente tienes dos masas. Pues bien, si solamente te piden cuál es el valor de esa fuerza, entonces no hace falta que metas el vector ni el signo negativo. Pero bien, normalmente en los ejercicios en los que tengas más de dos masas, como van a interactuar entre ellas, es importante saber no solo cuánto vale la fuerza total, sino hacia dónde va. Y para ello necesitaremos el vector unitario o bien necesitaremos descomposición, que es lo siguiente que vamos a ver. Te voy a explicar las dos formas. Lo ideal es que sepa las dos formas y que luego, según el ejercicio, habrán veces que sea más inteligente o más rápido hacerlo de una o más inteligente o más rápido de la otra. O simplemente te explico las dos y a lo mejor hay una que se te da mejor que la otra y eliges en cada ejercicio. ¿De acuerdo? Pero bien, si te sale las dos, mucho mejor. Así que nada, vamos a verlo. En resumen, al final lo que vimos en la clase anterior era esto, ¿vale? Teníamos dos masas, pues nada, normalmente lo que te he dicho, simplemente calculamos cuánto vale la fuerza y ya está, ¿vale? Nos dio 7,11 por 10 a la menos 12 newtons. Como estamos hablando de masas pequeñitas, nos da una fuerza muy minúscula, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué pasa si lo que tenemos es algo así, ¿vale? Lo que te he dicho, si tenemos dos, normalmente con calcular cuánto ya nos vale. Pero cuando tengamos ya cosas así, es muy importante, o normalmente el enunciado te lo va a pedir, que al calcular la fuerza resultante digas hacia dónde va esa fuerza. Porque no es lo mismo que la fuerza vaya hacia acá, que a lo mejor más hacia acá, que a lo mejor obviamente hacia acá no, porque las masas están aquí y se van a traer, ¿de acuerdo? Pero lo dicho, el ángulo, la dirección es muy importante. Entonces, pues lo dicho, vamos a calcular en este caso cuál es la fuerza total que recibe esta masa como acción de estas otras tres, ¿de acuerdo? Así que nada, para hacerlo lo que vamos a utilizar va a ser estas dos formulitas que estás viendo en pantalla. En primer lugar, vamos a ver la fórmula que vimos en la lección anterior, la ley de gravitación universal. Lo único es que en vez de poner masa 1 y masa 2, he puesto masa A y masa B, ¿de acuerdo? Porque como tenemos una masa 1, 2, 3 y 4, pues para que no te pienses que simplemente vamos a utilizar esta y esta, sino que vamos a coger dos masas, una masa A y una masa B. Entonces, lo tenemos aquí y aquí tenemos tanto el signo negativo como el vector unitario que va desde la primera masa hasta la segunda, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el principio de superposición. Al final, esta masa le va a provocar una fuerza, esta otra y esta otra. Entonces, la fuerza total va a ser simplemente la suma vectorial de las tres. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer, digamos, el cuánto vale, ¿de acuerdo? Porque esto es algo que ya vimos en la lección anterior, así que ya sabemos hacerlo. ¿Cuánto vale la fuerza entre 1 y 2? Entre 3 y 2 y entre 4 y 2. Pues muy sencillo, utilizamos esta fórmula, nos fijamos al final en la parte del medio, ¿vale? Ni en el signo ni en el vector, esto como si no estuviese. Pues nada, lo que hacemos es g, ¿de acuerdo? Que ya sabemos que vale 6,67 por 10 a la menos 11 por masa 1 por masa 2 entre la distancia al cuadrado, ¿de acuerdo? La distancia, si estos son 12 y estos son 9, la hipotenusa, que sería la distancia, son 15, pues 15 al cuadrado, ¿de acuerdo? Luego, aquí lo mismo, g por la masa 3 por la masa 2 entre la distancia al cuadrado, que en este caso la distancia sería esto de aquí, que son 12, ¿de acuerdo? Y por último, entre la 4 y la 2, que lo mismo, g, 6,67 por 10 a la menos 11, por masa 4 por masa 2 entre la distancia al cuadrado, la distancia es esto de aquí, que son 9, ¿de acuerdo? Hemos calculado. Con esto calculamos la parte central, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es calcular los vectores para ya poder sumar las fuerzas entre sí y que nos dé la fuerza resultante, ¿de acuerdo? Así que para esto lo que vamos a hacer es utilizar el vector unitario. ¿Y qué es eso del vector unitario? Como ya dije, es un vector que su módulo es 1, de ahí lo de unitario, y que te da la dirección y sentido. Si en este caso estamos calculando, por ejemplo, de la masa 4 a la masa 2, perdón, entre la 4 y la 2, pues nos va a dar la dirección y sentido de ir de la masa 4 a la masa 2 y va a tener como longitud una unidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos este cálculo? Es muy sencillo, ¿de acuerdo? Enseguida le vas a pillar el truco. Simplemente nos tenemos que preguntar, para ir de esta masa a esta, ¿cómo me tengo que mover? Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner en primer lugar lo que tengamos que avanzar hacia la derecha o hacia la izquierda y le pondremos el vector y, porque es el vector que va en horizontal. Si es hacia la derecha lo pondremos positivo, si es a la izquierda negativo. Y luego le sumaremos lo que tengamos que avanzar hacia arriba o hacia abajo. En este caso porque solamente estamos en dos dimensiones. Todos los ejercicios que hagamos van a ser en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Así que nada, en este caso lo que haremos será que si, bueno, lo multiplicaremos por el vector j, que es el vector que va en vertical, y luego nada, si vamos hacia arriba lo tomaremos como positivo y hacia abajo como negativo. Pues todo esto simplemente ponemos cómo nos movemos en horizontal más cómo nos movemos en vertical. Y lo dividimos entre r, que es la distancia, ¿de acuerdo? La distancia entre una masa y otra. A lo mejor ahora te he liado un poco, pero mira este ejemplo que sencillo lo vas a ver. Vector unitario que va de 1 a 2. Pues bien, lo que vamos a hacer es, tú te preguntas, como estamos calculando de 1 a 2, para ir de la masa 1 a la masa 2, ¿qué tenemos que hacer? Primero en horizontal, pues nos tenemos que mover 12 unidades hacia la derecha, por eso hemos puesto aquí 12i, como la derecha es positivo, pues más 12i, y luego nos tenemos que mover 9 unidades hacia arriba, pues más 9j. Y todo esto lo dividimos entre la distancia que ya habíamos dicho que es esta de aquí, que son 15, ¿de acuerdo? La hipotenusa, que esto obviamente lo he calculado yo antes. Así que nada, ahora, como tenemos aquí la i y la j, no lo podemos juntar como tal. Así que lo que hacemos es, dividimos esto, 12 entre 15, 0,8i, más 9 entre 15, 0,6j. Ya tenemos el vector unitario que va desde 1 hasta 2. Si calculas el módulo de esto, te va a dar 1, ¿de acuerdo? Así que ahora lo que vamos a hacer es lo mismo con la masa 3 y la masa 2. En este caso vas a ver que es muy sencillo, porque para ir de la 3 a la 2 simplemente nos tenemos que mover 12 unidades hacia la derecha, pues más 12i, y como en el eje vertical no nos movemos, más 0j. Y ahora lo dividimos entre la distancia, que también es 12, así que simplemente nos da i, ¿de acuerdo? Esto, como vamos a ver, ahora vamos a hacerlo con el 4,2, y esto pasa algo parecido, pero al revés. No nos movemos en el eje horizontal, por eso 0i, y nos movemos 9 unidades hacia arriba, por eso lo de 9j, y dividimos entre la distancia, que son 9. Así que el vector unitario nos queda simplemente j. Esto es lo que te decía. Ahora he hecho todo el cálculo, pero esto en realidad, cuando te pongas a hacer ejercicios, si está
si para ir de una masa a la otra tenemos que ir a la derecha, pues simplemente es el vector i. Si tenemos que ir hacia la izquierda, el vector unitario es menos i. Si tenemos que ir hacia arriba es j, y si tenemos que ir hacia abajo es menos j, ¿vale? Cuando digo derecha, izquierda, arriba o abajo, me refiero a solamente derecha, solamente izquierda, solamente arriba, solamente abajo, ¿de acuerdo? Si ya es como por ejemplo en este, que aparte de derecha hemos ido arriba, entonces ya tienes que hacer todo el cálculo, ¿de acuerdo? Pero para ir más rápido, si es simplemente en una dirección, ahí puedes ponerlo directamente cuando veas que le pillas ya el truco, ¿de acuerdo? Dicho esto, ya tenemos los vectores unitarios, así que fíjate que los hemos añadido aquí. Este que es el primero que hemos calculado, y luego este era i y este era j. Así que ahora ya simplemente acordándonos de este vector, perdón, de este signo negativo, ya simplemente lo que hacemos es hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Calculamos lo de dentro y nos da 7,11 por 10 a la menos 12 en este caso, este nos da 1,29 por 10 a la menos 11 y este nos da 1,65 por 10 a la menos 11. Ahora en este caso, tanto aquí como aquí ya estaría, pero en este lo tenemos que arreglar un poco porque fíjate que tenemos todavía este producto. Entonces lo que vamos a hacer es multiplico esto por esto y multiplico esto por esto, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí, me queda esto de aquí, ¿de acuerdo? He sacado el 10 a la menos 12 como factor común para que no me quedase tan largo y acuérdate de siempre, siempre, siempre poner las unidades. Estamos calculando fuerzas, así que todos son newtons, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos en forma vectorial la fuerza 1, 2, la 3, 2 y la 4, 2. ¿Qué nos queda? Pues nos queda sumarla. Si ya sabemos esto, esto y esto, ya podemos calcular la fuerza total. ¿Cómo la sumamos? Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, como tenemos fuerzas que son con el vector i y fuerzas que son con el vector j, pues vamos a sumar las is con las is y las j con las j. No tiene mucho misterio. Así que lo azul, que son las is con lo azul, y lo verde con lo verde. Así que nada, hacemos la suma y se nos queda esto de aquí. La fuerza total es menos 1,86 hacia la izquierda, menos 2,08 hacia abajo. Y todo esto por 10 a la menos 11 newtons. ¿De acuerdo? Así que nada, ya hemos visto cómo calcular. Esto es muy, muy, muy importante. Sí que es verdad que estos ejercicios, cuando son de hacer estas cosas, tardas más que si simplemente es hacer el cálculo, obviamente, pero bueno, al final ves que es muy sencillito. Es cuestión de pillarle el truco y de ir despacito para no liarte, ¿de acuerdo? Porque al final piensa que si la cagas con un signo, ya luego al sumarlo te va a dar el resultado obviamente mal, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta aquí esta lección. Espero que hayas entendido cómo calcular la fuerza ya utilizando vector unitario, cuando tenemos que ver no solo cuánto vale, sino hacia dónde va. Y nada, muchísimo ánimo con esto. Si te ha quedado cualquier duda, Comentarios o Discord. pasamos a ver ahora cómo hacer un cálculo de fuerzas mediante descomposición. Vas a ver que al final es otro método para hacer exactamente lo mismo. De hecho, el ejemplo que te voy a poner aquí es exactamente lo que hemos visto en la lección anterior, ¿de acuerdo? Fíjate que lo que vamos a ver es exactamente esto. En la lección anterior lo hicimos por vector unitario y nos dio este resultado de aquí. Pues bien, ahora vas a ver que en esta lo vamos a hacer por descomposición y nos tiene que dar exactamente lo mismo, si no es que en alguno de los dos métodos la hemos truñado, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Básicamente el método de descomposición se basa simplemente en vez de multiplicar por el vector unitario, simplemente vamos a ver cuánto vale cada fuerza. Es decir, piensa que la masa 1 va a provocarle a la masa 2 una fuerza que va a venirse hacia aquí. Pues bien, en primer lugar vamos a calcular cuánto vale esa fuerza. La 3 va a provocar una fuerza que va a ir hacia la izquierda. Lo mismo, vamos a calcular lo que nos interesa por el momento es cuánto vale. Y la 4, lo mismo pero hacia abajo. Vamos a calcular simplemente cuánto vale, sin vectores ni nada, simplemente el valor de la fuerza en newtons, ¿de acuerdo? Así que nada, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. De la misma manera que hacíamos con el vector unitario, este simplemente va hacia la izquierda, así que es muy sencillo, y este simplemente va hacia abajo. Pero este, fíjate que va en diagonal, hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, una vez calculemos cuánto vale la fuerza, la vamos a descomponer esa fuerza en dos. Descompondremos en la fuerza horizontal, la componente que va hacia la izquierda, y la fuerza vertical, la componente que va hacia abajo. Una vez la tengamos descompuesta, ya podremos sumar fuerzas horizontales con fuerzas horizontales y fuerzas verticales con fuerzas verticales, teniendo en cuenta hacia dónde va cada una. Si una va hacia abajo y otra hacia arriba, se restan. Si las dos van en el mismo sentido, se suman, ¿de acuerdo? Dicho esto, empezamos. Entonces nada, vamos a utilizar esta formulita de aquí, más sencilla que la anterior, porque le hemos quitado el signo negativo y le hemos quitado el vector unitario, por lo que te he dicho. Ahora, por el momento, simplemente nos interesa saber cuánto vale la fuerza. Así que nada, fuerza 1, 2, fuerza 3, 2 y fuerza 4, 2. Lo que valen son estos de aquí. Y fíjate que te he puesto aquí unas flechitas para indicar al profesor o a ti cuando vayas a resolverlo hacia dónde va cada fuerza. Esta fuerza va hacia abajo y hacia la izquierda, esta hacia la izquierda y esta simplemente hacia abajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es, esta, como va en dos direcciones, lo que tendremos que hacer es descomponerla en la componente que va hacia abajo y a la izquierda, lo que hemos dicho antes. Así que nada, esta fuerza la vamos a descomponer. Para descomponerlo, lo que necesitaremos saber es el ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, yo lo que he hecho es simplemente por trigonometría calcularlo, ¿de acuerdo? Me ha dado que el ángulo es este ángulo de aquí, 36,87. Este ángulo y este ángulo son exactamente el mismo, así que pues con este ya nos vale. Lo que vamos a hacer ahora es lo que te he dicho, descomponer esta fuerza le hemos llamado fuerza 1, 2, pues vamos a sacar la fuerza 1, 2 en X y la fuerza 1, 2 en Y, es decir, la componente horizontal y la componente vertical. Empezamos con la horizontal. Para sacar la componente horizontal necesitaremos multiplicar por el coseno del ángulo. Multiplicamos la fuerza que acabamos de calcular por el coseno del ángulo. Acuérdate, componente horizontal con el coseno, la O con la O, componente vertical con el seno, la E con la E. Este es un truco para que no te líes. Así que nada, dicho esto, ¿cuánto vale la fuerza? Ya lo sabemos, pues por el coseno del ángulo nos da esto de aquí. Y acuérdate que esto es una fuerza que va en horizontal y hacia la izquierda concretamente. Hacemos lo propio con la fuerza vertical. Fuerza 1, 2, en este caso por el seno del ángulo, ya sabíamos cuánto era, por el seno del ángulo nos da esto de aquí, 4,27 por 10 a la menos 12 newtons, que en este caso es hacia abajo. Ya la tenemos descompuesta, así que ahora vamos a sumarlo. Las fuerzas horizontales con las horizontales y las verticales con las verticales. Dicho esto, esta era la que acabamos de calcular, que va hacia la izquierda. Esta ya la sabíamos de antes, que iba también hacia la izquierda, así que las podemos sumar. Y el resultante, al sumarlo, tenemos también que indicar que obviamente lo hemos sumado, pero va hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Es una fuerza más grande todavía hacia la izquierda. Y esta sería la fuerza total horizontal. Hacemos lo mismo con las verticales. Componente vertical de la fuerza 1, 2
le sumamos la fuerza directamente 4, 2, que esta fuerza iba directamente hacia abajo. Como las dos van hacia abajo, sumamos los números e indicamos que la fuerza vertical total vale esto y vale hacia abajo. ¿Por qué es importante poner las flechitas? Pues porque del otro método, con el vector unitario, en todo momento en los cálculos ya estabas teniendo en cuenta hacia dónde va cada cosa. Pero en este método no. De esta manera simplemente está diciendo cuánto vale la fuerza. Entonces, si tú simplemente lo haces en tu cabeza, pones los cálculos y no le indicas a tu profe o en selectividad o cuando sea hacia dónde va cada fuerza, eso es algo que tú en tu cabeza lo sabes, pero que tu profe no tiene por qué saberlo, no tiene por qué saber que tú lo has deducido. Así que es muy importante que al lado de cada fuerza te hagas una flechita para saber dónde va, ¿de acuerdo? O al menos lo indiques por escrito, ¿de acuerdo? De esta manera, aparte también de lo de tu profe, a lo mejor no te lías, porque es posible que si simplemente te calcules las fuerzas, luego a lo mejor hay una que va hacia la derecha y que tú te pensabas que iba hacia la izquierda o algo de eso. Entonces, lo dicho, muy importante que te lo vayas indicando. Así que quédate muy bien con los números. Menos 1,86 por 10 a la menos 11 hacia la izquierda y 2,08 por 10 a la menos 11 hacia abajo. Pues bien, si te acuerdas de lo que teníamos al principio, 1,86 por 10 a la menos 11 en el sentido negativo de I, es decir, hacia la izquierda, y menos 2,08 por 10 a la menos 11 en el sentido negativo de J, es decir, hacia abajo. A mí lo que me gusta hacer es que aunque lo hagas así, pues o bien lo dejas con flechitas, o bien una vez ya lo hayas calculado, lo pones así, ¿de acuerdo? Que siempre queda un poco mejor. Esto ya un poco a tu gusto. Así que nada, hasta aquí este otro método para resolver estos ejercicios en los que tenemos varias masas y tenemos que hacer la suma vectorial. Espero que te haya quedado claro, ya conoces dos métodos, al final quédate con el que más te guste, o lo ideal es lo que te he dicho, que domines las dos formas, porque, por ejemplo, si te dan el ángulo, es mucho más fácil directamente hacer la descomposición, pero si no te dan el ángulo, casi que vale la pena hacerlo de la otra manera que no tener que calcular el ángulo, ¿de acuerdo? En este caso yo lo he tenido que calcular para explicártelo, pero en un ejercicio pues es más rápido si simplemente utilizas el vector unitario, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta aquí esta lección, espero que te haya quedado claro y si no, ya sabes que tienes comentarios o Discord. Una vez visto y comprendido todo el concepto de la fuerza gravitatoria, que dijimos que era el concepto principal a partir del cual iban a nacer los demás, pasamos ahora a ver el segundo concepto, que es el concepto de campo gravitatorio. Antes de ver qué es eso del campo gravitatorio, tenemos que entender bien qué es eso de un campo en general. Y para eso está esta lección. Te voy a ir poniendo varios ejemplos de campo gravitatorio y de otros campos para que comprendas bien de qué hablamos cuando hablamos de un campo. Y una vez tengas este concepto bien asimilado, ya pasamos a ver qué es el campo gravitatorio en concreto, qué forma tiene, cuál es su fórmula y cómo calcularlo. ¿De acuerdo? Así que vamos a ello. En primer lugar, lo dicho, vamos a poner como ejemplo, para que entiendas esto de un campo, en primer lugar con el ejemplo del sistema solar, ¿de acuerdo? Nos vamos a fijar bien en el Sol, al final va a ser el protagonista de este ejemplo, ¿de acuerdo? Si yo cojo el Sol y cojo a Mercurio, por ejemplo, como son dos masas, se atraen, generan una fuerza de atracción entre ellas. Si cojo al Sol y cojo a Venus, por ejemplo, lo mismo, cada vez que tenga dos masas va a haber una fuerza de atracción entre ellas, ¿de acuerdo? Sucede lo mismo con el resto de planetas. Pero bien, ¿qué pasa si yo simplemente quitara los planetas? ¿Significaría eso que ya no hay absolutamente nada? ¿Ya no hay ninguna atracción ni nada? Pues obviamente fuerza no va a haber, porque para que haya una fuerza tiene que haber dos masas, pero lo que sí que va a haber es una atracción. Es decir, si yo, por ejemplo, entre la Tierra y Marte, por ejemplo, aquí no hay ningún planeta, pero si yo de repente pongo aquí algo, lo que va a suceder es que se va a generar una fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que haber algo, antes de que yo ponga aquí nada, que haga que al yo poner una masa ya se produzca la fuerza. Y ese algo le vamos a llamar gravedad, ¿de acuerdo? Obviamente, en los huecos en los que no hay ningún planeta, obviamente ahí no se produce fuerza, pero estaremos de acuerdo en que sí que hay gravedad. Pues bien, la gravedad es como llamamos a el campo gravitatorio. Y el campo gravitatorio, en este caso, es simplemente la perturbación en el espacio que provoca el Sol por el hecho de estar en el sitio que está y por tener una masa, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, a su alrededor ahora mismo he quitado todo lo demás, pero si yo pongo aquí una masa, se va a producir una fuerza. Entonces, esa perturbación que hace que en cualquier lugar del espacio, si yo pongo una masa, se produzca la fuerza, es lo que llamamos campo gravitatorio, ¿de acuerdo? En vez de con masas, si habláramos de cargas, como vamos a hablar en el tema 6, que es el de campo eléctrico, sucede algo parecido. Si yo tengo dos cargas negativas, se repelen. Si yo tengo dos cargas, una negativa y una positiva, se atraen. Y si yo tengo dos cargas positivas, también se repelen. Pero bien, ¿qué pasa si yo solamente tengo una carga? Pues exactamente lo mismo. No se va a producir una fuerza, pero esta carga, por el hecho de tener carga, va a provocar una perturbación a su alrededor, que hará que si yo de repente planto aquí una carga, ya sea positiva o negativa, se produzca una fuerza, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con el campo magnético. Si yo tengo aquí un imán y tengo algo así metálico, el imán provocará una fuerza magnética que hará que atraiga, en este caso, el tornillo. Pero si yo quito el tornillo, lo dicho, no va a haber fuerza gravitatoria, pero eso no significa que no haya, perdón, fuerza gravitatoria no, fuerza magnética, pero eso no significa que no haya por aquí un campo magnético, una perturbación que provoca este imán que hay aquí, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué es un campo? Pues un campo es una perturbación real o ficticia del espacio determinada por la asignación a cada punto del valor de una magnitud. ¿Qué significa esto? Pues que a lo mejor aquí, bueno, a lo mejor no, ya te lo digo yo, obviamente, aquí por cerquita, la perturbación provocada por este imán va a ser mayor que aquí a lo lejos, ¿de acuerdo? Entonces, en cada punto del espacio no solo hay una perturbación, sino que hay una perturbación de un valor determinado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos tipos principales de campo. Campos escalares, en los que en cada punto del espacio hay un valor, por ejemplo, en este caso, la temperatura. Pues por aquí, por África, el valor de la temperatura es mucho mayor que aquí en la Antártida, por ejemplo. Y luego vamos a tener campos vectoriales. El campo gravitatorio, spoiler, es un campo vectorial, que no solamente en cada punto hay un valor del campo gravitatorio, sino que además es un valor vectorial, es decir, tiene
cuánto vale, puede ser más intenso o menos intenso ese campo gravitatorio, y además tiene una dirección y sentido, ¿de acuerdo? Campos de fuerza. Decimos que existe un campo de fuerzas en un lugar del espacio si al colocar en él un cuerpo de prueba, este queda sometido a una fuerza, ¿de acuerdo? Los campos, los tres ejemplos que te he puesto son campos de fuerza. La temperatura, por ejemplo, si yo en un sitio hace mucha calor y pongo un objeto, ese objeto de repente no recibe una fuerza. Obviamente ese objeto se va a calentar, pero no recibe una fuerza. En cambio, el campo gravitatorio sí. Si en un sitio donde hay campo gravitatorio o gravedad pongo un objeto, sufre una fuerza gravitatoria, perdón, el campo eléctrico también y el campo magnético también. Y vamos a ver a lo largo del curso dos tipos de campos. La gran mayoría que vamos a ver van a ser como este. Ves que pone aquí tierra precisamente por eso, porque el campo gravitatorio es de este tipo. Es decir, vamos a ver campos centrales. Al final van a estar provocados por partículas que lo que provoquen sea una fuerza de atracción o repulsión, pero señalándolas a ellas o hacia afuera de ellas, ¿de acuerdo? Es decir, como en este caso. Y en algunos casos, concretamente en el tema de campo eléctrico, vamos a ver campos uniformes. Hay una sección que se llama campo eléctrico uniforme en la que, lo dicho, tenemos una placa positiva y otra negativa, y entre ellas dos hay un campo eléctrico que siempre tiene la misma dirección y siempre tiene el mismo valor, ¿de acuerdo? Así que ahora ya hemos entendido qué es eso de un campo y ya estamos más capacitados para adentrarnos bien en la parte de campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora sí que vamos a ello y muchísimo ánimo. Así que nada, ya sabemos que es un campo, vamos a ver ahora el campo gravitatorio. Vamos ya a acabar de entender el campo gravitatorio en concreto y luego a ver cuál es la fórmula y un ejemplo para que ya empieces a ver cómo van a ser los ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que vimos en la lección anterior. Básicamente decíamos que el Sol provocaba a su alrededor una perturbación en todo el espacio de su alrededor que llamamos gravedad. Y esa gravedad, como vamos a ver, es lo que viene a ser lo mismo que campo gravitatorio. Llamamos campo gravitatorio a la perturbación que un cuerpo produce en el espacio que lo rodea por el hecho de tener masa, ¿de acuerdo? Como el Sol tiene masa, a su alrededor distorsiona el espacio, digamos, ¿de acuerdo? Haciendo que si yo a su alrededor coloco una masa, esa masa sufra una fuerza. La intensidad del campo gravitatorio es un concepto que vamos a hablar mucho. ¿Por qué? Porque la vamos a representar con la letra G minúscula, no confundirla con la G mayúscula, que eso es la constante, y básicamente es la fuerza en un punto del espacio que actuaría sobre la unidad de masa que esté situada en ese punto. Me explico. Aquí tenemos la Tierra, ¿vale? Y la Tierra tiene masa. Por tanto, a su alrededor va a provocar esa perturbación que llamamos gravedad o campo gravitatorio. Pues bien, si yo en este punto, ¿cuál sería el valor de la intensidad del campo gravitatorio? Pues exactamente el mismo valor de la fuerza que sufriría una masa de 1 kilo que situase en ese mismo punto. Me explico. El campo gravitatorio al final no es más que la fuerza por unidad de masa. Es decir, cuando teníamos dos masas y decíamos que tenía una masa de no sé cuánto, pues bien, lo que nos dice el campo gravitatorio es, si yo en este punto del espacio pusiera una masa de 1 kilo, ¿qué fuerza sufriría? Eso es básicamente lo que es el campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos dicho que el campo es fuerza entre masa, si yo cojo la fórmula de la fuerza y la divido entre la fórmula de la masa, lo que me da es que esto, con esto, se me va y se me queda la fórmula del campo gravitatorio. Como en este caso el campo gravitatorio hemos dicho que solamente hace falta que haya una masa, pues entonces el campo simplemente tendrá la masa de ese cuerpo que provoca esa distorsión en el espacio, ¿de acuerdo? Esto lo hemos hecho así, de manera sin vectores, simplemente para saber cuánto vale esa intensidad, pero también lo podríamos hacer de forma vectorial y quedaría exactamente lo mismo. Esto con eso se me va y se me queda esto con el signo negativo y el vector unitario. En este caso sabríamos no solo cuánto vale el campo, sino además hacia dónde va, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos una masa, bueno, tenemos aquí la fuerza, la fórmula en la que simplemente nos interesa saber cuánto vale el campo, ¿de acuerdo? Lo dicho, tenemos una masa M mayúscula, que vale 5,972 por 10 a la 24 kilogramos. Y queremos calcular cuál es el campo gravitatorio a una distancia de esta masa de 6.371 kilómetros. Lo que vamos a hacer es simplemente utilizar la fórmula de aquí arriba, con un matiz muy importante, ¿de acuerdo? Aquí teníamos la constante G, la masa, y luego fíjate que la distancia la hemos multiplicado por 1000. ¿Por qué? Pues porque los datos del enunciado nos los dan en kilómetros. Y ya dijimos, esto es algo muy importante que vamos a trabajar mucho en los ejercicios, que en la fórmula tenemos que poner las unidades, siempre, todo lo que pongamos en unidades del sistema internacional. Así que lo pasamos a metros multiplicando por 1000 y todo esto al cuadrado, ¿de acuerdo? Tampoco, si esto lo metes en la calculadora, muy importante el paréntesis, porque si no la calculadora calculará el cuadrado solamente del 1000 y esto se quedará tal cual, ¿de acuerdo? Así que estos son fallitos muy tontos que soléis cometer muchísimo. Dicho esto, nada, ya lo simplifico, ¿vale? Lo pongo esto como 10 a la 6 directamente y hacemos el cálculo. Nos da 9,8136 que podemos aproximar a 9,81. Pero no te he dicho en ningún momento cuáles son las unidades del campo gravitatorio. Piensa un momento, si quieres puedes darle pausa y ver si lo adivinas y en 3 segundos te digo la solución. 3, 2, 1. Como hemos visto ya en algún momento, si quieres sacar las unidades de esto, puedes utilizar la fórmula. Si esto, la fuerza se mide en newtons y la masa se mide en kilogramos, pues entonces las unidades serán newtons partido de kilogramo. Al final hemos dicho que el campo es la fuerza por cada unidad de masa, pues fuerza por cada unidad de masa, ¿de acuerdo? Y una cosa, nos ha dado que la G es 9,81 newtons por kilogramo. ¿No te suena esto un poco de haberlo visto antes, de haberlo trabajado antes? Efectivamente, lo que estamos calculando era el campo gravitatorio que provoca
la Tierra en su superficie, 9,81. Pero claro, normalmente, esto lo hemos utilizado este número muchísimo en ejercicios en los que simplemente calculaba pues, un objeto cayendo en la superficie de la Tierra, cosas así. Pero claro, siempre utilizábamos como unidad de medida el metro partido de segundo cuadrado. Hasta ahora nunca habíamos visto lo de newtons partido de kilo. Entonces, ¿por qué antes utilizamos esta unidad y ahora utilizamos esta? Pues por una razón muy sencilla, porque son la misma unidad. Si te fijas, los newtons son la abreviación, digamos, de kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Todo esto equivale a los newtons. Así que si te fijas, si yo esto lo pongo así, puedo tachar kilos con kilos y se me queda metros por segundo al cuadrado. Esto y esto son exactamente las mismas medidas. Y si esto es la medida de aceleración y esto es la medida del campo gravitatorio, ¿qué significa? Pues que efectivamente el campo gravitatorio, la intensidad del campo gravitatorio, mejor dicho, lo que nos da es simplemente la aceleración que provoca esa masa en diferentes puntos del espacio. Al final, fuerza es igual a masa por aceleración, por tanto, fuerza entre masa es igual a la aceleración. Y esto es precisamente lo que hemos estado calculando en esta lección. Así que cuando calculemos, por ejemplo, el campo gravitatorio que provoca el Sol en este punto de aquí, pues lo puedes ver de dos maneras, o como la fuerza que provoca el Sol a una masa de 1 kilogramo, es decir, fuerza por unidad de masa, o bien simplemente como la aceleración que le provocaría a cualquier cuerpo que se sitúe en este punto, ¿de acuerdo? Y obviamente la dirección y sentido sería señalando al propio Sol. Hasta aquí esta lección en la que ya hemos visto no cualquier campo en concreto, sino el campo gravitatorio, qué es y cómo calcularlo. Ahora en la siguiente lección veremos cómo calcularlo utilizando vectores, de la misma manera que hemos hecho con la fuerza, ¿de acuerdo? Pero claro, como ya hemos visto cómo se hace con la fuerza, te va a resultar mucho más sencillo, así que vamos a verlo. Cuando vimos cómo calcular la fuerza gravitatoria con vectores unitarios, acuérdate que en el ejemplo te puse 4 masas y lo que hacíamos era calcular la fuerza que provocaban las 3 primeras masas sobre la cuarta masa, ¿de acuerdo? En este caso lo que vamos a ver cuando hacemos este tipo de ejercicio pero calculando el campo gravitatorio, pues a lo mejor simplemente tenemos 3 masas y calculamos el campo gravitatorio total en un punto aparte en el que no hay ninguna masa, ¿de acuerdo? O incluso simplemente te pueden decir calcular el campo gravitatorio, perdón, en un punto donde sí que hay una masa pero que no le vamos a hacer caso porque lo que nosotros queremos saber es, lo dicho, el campo que hay en ese punto. Si tienes en cuenta la masa, entonces ya estás calculando una fuerza, acuérdate. Así que nada, vamos a ver cómo hacer esto. Lo dicho, como al final lo que vamos a hacer es a la formulita del campo gravitatorio meterle el vector unitario, como ya vimos cómo hacer ese cálculo del vector unitario, ahora te va a resultar mucho más sencillo porque ya sabes de qué estamos hablando. Así que yo también voy a ir un poquito más rápido para no enrollarme, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Entonces, lo que vamos a ver es este ejemplo de aquí, ¿vale? Como te he dicho, en este caso lo que tenemos son 4 masas y vamos a calcular el campo gravitatorio total en un punto P, ¿de acuerdo? En un punto, perfectamente podríamos calcular, como te he dicho, el campo gravitatorio en este punto de aquí y olvidarnos de que hay una masa y simplemente tener en cuenta las otras 3, pero en este caso no. En este caso lo que vamos a hacer es calcularlo en un punto en el que no hay ninguna masa y por tanto tendremos que hacer el campo 1, el campo 2, el 3 y el 4 y sumarlos teniendo en cuenta cuánto valen cada uno en este punto, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer es utilizar estas dos formulitas. En primer lugar, la fórmula del campo gravitatorio, ¿vale? Que es simplemente la misma que la de la fuerza, pero quitándole una de las masas, ¿de acuerdo? Y entonces simplemente, si calculo el campo gravitatorio 1, pues tendré que tener en cuenta cuánto vale la masa 1 y a qué distancia está la masa 1 de este punto P, ¿de acuerdo? Y obviamente también tendremos que calcular el vector unitario. Y luego lo que vamos a ver es el principio de superposición. Igual que la fuerza, si estamos calculando el campo gravitatorio total, calcularemos vectorialmente cada uno de ellos y los sumaremos vectorialmente. Y eso nos dará el campo total en este punto de aquí. Al final ten en cuenta que esta masa va a provocar un campo hacia abajo, esta un campo hacia la derecha, esta un campo hacia aquí y esta un campo hacia allá. Entonces hay que tener en cuenta no solo cuánto valen, sino luego sumarlas vectorialmente. Vamos a empezar. Vamos a empezar calculando el campo gravitatorio 3 y el 4. ¿Por qué? Pues porque si te fijas en el dibujo son los más sencillos. El campo gravitatorio 3, como la masa 3 está directamente debajo del punto P, pues simplemente va a ser un campo gravitatorio que vaya hacia abajo. El del 4, lo mismo, nos va a quedar un campo gravitatorio hacia la derecha. Y en los otros dos sí que tendremos que utilizar calcular el vector unitario. Entonces, lo dicho, campo gravitatorio 3. Pues para ir de la masa 3 al punto P tenemos que ir hacia arriba. Así que el vector unitario simplemente es J. Campo gravitatorio 4. Pues tenemos que ir hacia la izquierda, así que menos I. Hacemos este cálculo de aquí, tenemos en cuenta este signo y nos da menos 6,67 por 10 a la menos 11. ¿Esto por qué? Pues porque esto valía 1 y esto 1 al cuadrado es 1. Así que de esto nos olvidamos. Menos 6,67 por 10 a la menos 11 J newtons partido de kilo. ¿De acuerdo? Y abajo, fíjate que este signo se nos va a ir con este signo y se nos va a quedar 6,67 por 10 a la menos 11. Lo mismo. Esto con esto se nos va. Y, ¿de acuerdo? Muy importante que cuando hagas un cálculo tanto de fuerza como de campo, te fijes bien en si el vector que te ha dado tiene una dirección y sentido que tienen sentido, valga la redundancia, ¿de acuerdo? En este caso, menos J es hacia debajo, pues tiene sentido porque el campo 3 va a provocar la masa 3 va a provocar un campo hacia abajo. Y esta nos ha dado la I positiva, es decir, hacia la derecha, pues también tiene sentido, era lo que habíamos dicho antes, ¿de acuerdo? Ya tenemos la 3 y la 4, ahora vamos con la 1 y la 2, que son las más complicadas. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, bueno, te he puesto ya el cálculo directamente porque esto es algo que ya vimos en la sección anterior de la fuerza, ¿de acuerdo? Menos G por la masa entre la distancia, ¿de acuerdo? Que es esto de aquí, la distancia al cuadrado. La distancia es raíz de 5, ¿de acuerdo? Así que raíz de 5 al cuadrado se nos va a quedar simplemente el 5. Y luego el vector unitario es este de aquí. Fíjate que para ir de la masa 1 al punto P me tengo que desplazar 2 unidades hacia la derecha, por tanto, más 2i, y una unidad hacia abajo, por tanto, menos j. Y lo dividimos entre la distancia que hemos dicho que es raíz de 5. Hacemos este cálculo y se nos queda esto de aquí. Pues bien, ahora ya multiplicamos esto por esto
y esto por esto, y se nos queda esto que estás viendo abajo. El campo gravitatorio 1 es menos 1,18 I más 0,60 J por 10 a la menos 11 newtons partido kilogramos. ¿De acuerdo? Este cálculo, como ya hemos puesto vector unitario y tal, si quieres lo puedes intentar para ver si te da lo mismo. Ahora vamos a hacer lo propio, pero con la masa 2. Fíjate que es exactamente lo mismo, porque las masas valen lo mismo y están a la misma distancia. ¿Cuál es la única cosa que cambia? Pues que para ir de la 1 a P íbamos hacia la derecha 2 unidades y hacia abajo 1. En este caso vamos a ir hacia la derecha 2 unidades y hacia arriba 1. Fíjate que entre estas dos diapositivas lo único que cambia es este signo y este signo, ¿de acuerdo? Todo lo demás nos va a dar exactamente lo mismo. Así que lo dicho, puedes también intentarlo y ver si te da exactamente como a mí. Dicho esto, ya tenemos todos los campos gravitatorios. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues como los hemos calculado vectorialmente, vamos a sumar las componentes I con los vectores J, ¿de acuerdo? Es decir, lo verde con lo verde y lo azul con lo azul. Esto nos da este campo gravitatorio total, 4,31 menos 6,67. Esto quiere decir 4,31 por 10 a la menos 11 hacia la derecha y menos 6,67 por 10 a la menos 11 hacia abajo, ¿de acuerdo? Todo esto, obviamente, newtons partido de kilogramos al cuadrado. Acuérdate siempre de las unidades. Ya hemos visto un ejemplo ya bastante complicado. Realmente esto no se va a complicar mucho más. Es decir, los ejercicios que te van a poner van a ser distribuciones de este tipo. Normalmente te van a poner un triángulo o un cuadrado y tienes que calcular el campo en medio o en uno de los lados, etcétera. Así que no te pienses que esto en selectividad te lo van a preguntar más difícil. Si le has pillado el truco cómo hacer este cálculo, en selectividad o en tu examen va a ser exactamente lo mismo. La única forma en la que se puede complicar o simplificar es si te ponen más o menos masas. Y si la distribución, digamos, es más fácil o más difícil. Pero lo dicho, los cálculos van a ser siempre lo mismo. Calcular vector unitario, calcular cuánto vale y luego sumar las horizontales con horizontales, verticales con verticales. Así que hasta aquí este cálculo de cómo hacer el campo gravitatorio total. Muchísimo ánimo y si te ha quedado alguna duda sobre el cálculo, comentarios o Discord. en la primera sección hemos visto el concepto de fuerza, en la segunda hemos visto el concepto de campo gravitatorio. Pues bien, en esta sección lo que vamos a ver van a ser los tres conceptos que nos quedan, que son el de trabajo, energía potencial y potencial gravitatorio. Vamos a empezar viendo qué es eso de un campo conservativo, que básicamente de lo que trata esta lección es del principio de conservación de la energía. A partir de este es a partir del que vamos a presentar el concepto de trabajo, de energía potencial y finalmente el de potencial gravitatorio. Así que vamos a empezar. Seguramente en la ESO hicieras algún ejercicio de este tipo, en el que calculamos el trabajo multiplicando la fuerza por la distancia. Pues bien, lo que vamos a hacer en esta sección cuando hablamos de trabajo es precisamente eso, pero con una diferencia, que es que la fórmula que vamos a utilizar no va a ser esta, ¿de acuerdo? Pero a eso llegaremos más adelante. Ahora de momento simplemente vamos a ver que de la misma manera que tú cuando empujas una caja estás haciendo una fuerza y si la desplazas hay un desplazamiento, por tanto fuerza por desplazamiento, trabajo. De la misma manera que ese trabajo lo estás haciendo tú, el campo gravitatorio también realiza un trabajo. Si yo cojo este bolígrafo y lo dejo caer, piensa que la fuerza de la gravedad le está haciendo precisamente una fuerza al bolígrafo y al caer el bolígrafo se está desplazando. Por tanto, hay un trabajo, pero es un trabajo que lo realiza el campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Entonces, es ese trabajo, para comprender bien las fórmulas que vamos a ver luego, es importante que entiendas que es hecho por un campo conservativo. Es decir, el campo gravitatorio se trata de un campo conservativo. ¿Qué es eso? Pues te lo leo en un momento. Un campo de fuerzas es conservativo si el trabajo que realiza la fuerza del campo para trasladar una partícula de un punto A a otro punto B depende de los puntos inicial y final, pero no del camino seguido. Y estarás pensando, ¿qué me estás contando? Te lo voy a explicar con estos dos ejemplos que te voy a poner, ¿vale? Entonces, en primer lugar, campo no conservativo. Pues nosotros, cuando empujamos la caja, eso estamos haciendo una fuerza, pero eso no es un campo de fuerza conservativo. ¿Por qué? Pues porque el trabajo sí que depende del camino. Es decir, como existe un rozamiento, contra más largo sea el camino, más te vas a cansar. Es decir, que si queremos llevar la caja de un punto A a un punto B, el mínimo trabajo posible será si lo llevamos en línea recta. Pero si tú te vas hacia atrás, luego te vienes por aquí con la caja, te pegas otra vueltecita y tal, y al final acabas en el punto B, te vas a cansar mucho más, vas a hacer mucho más trabajo. ¿Por qué? Pues porque durante todo este recorrido la caja está rozando con el suelo. Entonces tú estás cada vez gastando más y más energía. No es la misma la energía que usas para llevar la caja desde aquí hasta aquí que si utilizas otro recorrido. En cambio, como vamos a ver, el campo gravitatorio sí que es conservativo. Es decir, si despreciáramos el aire, y como en este caso te estoy poniendo un ejemplo de la Tierra, pero en el caso del espacio, pues ahí el rozamiento sí que prácticamente lo podemos ni tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el campo conservativo, es decir, el campo gravitatorio, realiza exactamente el mismo trabajo, da igual cuál sea el recorrido. Por ejemplo, imagínate que queremos llevar en el espacio una masa desde un punto A hasta un punto B, ¿de acuerdo? Pues da exactamente igual que la llevemos en línea recta o que la llevemos haciendo zigzag, que la lleves hasta un punto C y luego ya hasta el B, da exactamente igual, ¿de acuerdo? El trabajo solamente va a depender de dónde empezamos y en qué punto acabamos. El recorrido no importa, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, si tenemos aquí una masa, la fuerza de la gravedad está intentando que esta masa caiga hacia la Tierra. Pues nosotros, el trabajo que realiza en este campo, el campo gravitatorio, en este caso el campo gravitatorio, da exactamente igual. Lo dicho, que la masa primero le pegues una vueltecita por aquí y luego acabe en B, o que directamente acabe en B. El trabajo va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Y todo el rato estamos hablando de trabajo, trabajo, trabajo. Pero entonces, ¿qué es eso del trabajo? Pues bien, el trabajo es la variación de cierta magnitud entre los puntos inicial y final. Como hemos dicho, al tratarse de un campo conservatorio, solo depende del punto en el que estaba al principio y del punto en el que está al final, ¿de acuerdo? Y la formulita es esta de aquí, que como ves, no se parece en algo a la que hemos visto al principio, pero es diferente. ¿Por qué es diferente? Pues porque en este caso piensa que cuando hablamos de que el trabajo era igual a la fuerza por la distancia, piensa que la fuerza era algo constante. En cambio, cuando hablamos del trabajo realizado por el campo gravitatorio, la fuerza no es constante. No es lo mismo
piensa que cuando no podemos hacer fuerza por distancia y ya está, porque la fuerza no es la misma cuando la partícula está aquí, que cuando está aquí, que cuando está aquí. A medida que desplazamos la partícula, o en este caso la masa, la fuerza varía y por tanto tenemos que realizar una integral para sacar la fórmula. En otra lección vamos a ver cómo a partir de esto llegamos a la fórmula final, ¿de acuerdo? Y te voy a explicar todo el proceso porque es una integral que es muy típico que tu profe en el examen te pregunte que lo saques, ¿de acuerdo? Pero de momento solamente quédate con que la fórmula partimos de aquí y que el resultado son dos magnitudes. Cuando decimos variación de cierta magnitud, de la magnitud que estamos hablando es de eso que llamamos energía potencial, ¿de acuerdo? Entonces, cierta magnitud que varía entre dos puntos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una energía potencial al principio y una energía potencial al final. Yo cuando suelto el bolígrafo, el campo gravitatorio realiza un trabajo sobre este bolígrafo, llevándolo desde un punto A un punto B. Pues bien, en el punto A tenemos una energía potencial y en el punto B tenemos otra energía potencial. De momento, quédate con que el trabajo va a ser la menos variación de energía potencial. Lo de menos es porque normalmente la variación es la magnitud al final menos la magnitud al principio. Y en este caso es al contrario. El trabajo es la magnitud al principio menos la magnitud al final. De ahí el menos variación de la energía potencial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es eso? Ya hemos visto qué es el trabajo. Ahora vamos a ver qué es eso de la energía potencial. La energía potencial es la forma de energía en la que se almacena el trabajo. Es decir, yo tengo una energía que utilizo para llevar este bolígrafo desde aquí hasta aquí. Pues bien, por el hecho de que el bolígrafo está en esta posición, tiene una energía acumulada dentro, que en el momento en el que lo suelto, esa energía que está acumulada se va transformando a medida que cae en energía cinética, en movimiento. Si no existiera la energía potencial, aquí no tendría energía, y a medida que va cayendo el boli, diríamos que cada vez va teniendo más energía, y eso no puede ser, porque el boli en todo momento tiene la misma energía, tanto cuando está arriba como cuando está abajo. Cuando está arriba la tiene almacenada en forma de energía potencial, y a medida que cae, la va liberando en forma de energía cinética, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, tiene diferentes expresiones. Como vimos, vamos a ver campo eléctrico, vamos a ver campo gravitatorio, y luego también está la energía potencial elástica. La elástica es cuando un muelle, si yo lo aprieto, el muelle está quietecito, pero tiene energía acumulada. La energía de el hecho de que yo la haya apretado y que si lo suelto, el muelle de repente se estira, ¿de acuerdo? Pues eso. Y luego su origen es arbitrario. No tiene sentido, la variación solo tiene sentido hablar de variaciones. No tiene sentido si habla simplemente de energía potencial. ¿Esto por qué es? Pues porque, como te dije, como hemos visto alguna vez a lo largo de la ESO, la energía potencial decíamos que era la masa por la gravedad por la altura. Y la altura, pues si yo estoy con el boli encima de la mesa, puedo tomar como referencia la mesa y poner la altura respecto a la mesa. En cambio, si lo tiro un poco para atrás, entonces tomaría como referencia la altura respecto al suelo. ¿De acuerdo? Entonces lo dicho, su origen es arbitrario. De todas formas, ya vamos a ver en la siguiente lección más en profundidad esto de la energía potencial. ¿De acuerdo? Por último, acabamos con el principio de conservación de la energía. Como hemos dicho, al ser un campo conservativo, se conserva la energía y por tanto la energía mecánica inicial será igual a la energía mecánica final. Por tanto, la suma de potencial y cinética, de energía potencial y energía cinética al principio será igual que al final. Esto va a ser importante en algún tipo de ejercicio de los que caen en selectividad. Así que nada, hasta aquí esta primera lección de esta tercera sección en la que hemos conocido el concepto de campo y el concepto de energía potencial. No los hemos visto muy en profundidad en cuanto a cálculo, pero los hemos conocido conceptualmente. En cuanto a cálculo, no te preocupes, que lo veremos en la siguiente lección y en los ejemplos. Vamos a ello. En la lección anterior hemos hablado mucho del trabajo y de cómo era la variación de cierta magnitud al llevarlo de un punto A un punto B. Esa magnitud hemos presentado que era la energía potencial. Pues bien, en esta lección lo que vamos a hacer es conocer ya más en profundidad la energía potencial, sobre todo en cuanto a cálculo. Vamos a ver cuál es la fórmula para calcularla y vamos a ver un pequeño ejemplo en el que calcularemos tanto energía potencial en el punto A y en el punto B, como luego el trabajo para llevar esa masa del A al B. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Entonces, en primer lugar, vimos como ya he dicho, en la lección anterior, esto de aquí. Si teníamos una masa y que estaba siendo atraída, digamos, en este caso por la Tierra, por ejemplo, si queríamos llevarla del punto A al punto B, debíamos de realizar un trabajo, o bien nosotros o bien el campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso pusimos que la fórmula para el campo gravitatorio era esta que estás viendo en pantalla. Como la fuerza ya no iba a ser constante, ya que a medida que moviésemos la fuerza iba a ser mayor o menor, pues debíamos de realizar una integral, que ya veríamos concretamente en la última lección de esta sección cómo sacar esa fórmula, pero que al final llegábamos a esto, a que el trabajo era la menos variación de eso que llamamos energía potencial, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué es eso de energía potencial? Energía potencial en A, energía potencial en B, ¿qué es eso? Pues bien, aquí lo tienes. Esta es la fórmula de la energía potencial y ahora la vamos a estudiar cada una de sus partes y luego la vamos a aplicar, ¿de acuerdo? La energía potencial, fíjate en tres cosas. La primera, R no está al cuadrado. Como te digo, cuando hagamos esa integral llegaremos a esto de aquí. Pero bien, ahora de momento simplemente créetelo o quédate con que se parece mucho a la fórmula de la fuerza, simplemente es eso, simplemente con la diferencia de que la R no está al cuadrado. Fíjate también que sí que tiene signo negativo, pero no tiene vector, ¿de acuerdo? Y que se trata de energía, por tanto la medimos en julios, ¿de acuerdo? La fuerza y el campo sí que tienen vector, al menos si el ejercicio requiere que los utilice. Si simplemente quieres calcular cuánto vale el campo o la fuerza, entonces no. Pero en este caso, la energía potencial es algo escalar. La energía es escalar. Si tú tienes en una pila guardada energía, pues tienes o más energía o menos energía. Pero esa energía está almacenada, no va hacia ningún lado. ¿De acuerdo? Pues eso. Y luego, lo dicho, lo medimos en julios. Vamos a hacer un pequeño cálculo. Simplemente, si tenemos dos masas, una de 1 kilo y otra de 2 kilos, que están separadas 2 metros, pues lo aplicamos en esta fórmula, menos G, 6,67 por 10 a la menos 11, por masa 1, por masa 2, entre la distancia sin el cuadrado. En la energía potencial, la distancia no está al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto con esto se nos va, esto también, porque multiplicar por 1 te quedas igual, y lo que se nos queda es menos 6,67 por 10 a la menos 11 julios, ¿de acuerdo? Ahora cojo la masa verde y la muevo
la separo para que pasen de estar a 2 metros a que estén ahora a 5. Pues el cálculo sería exactamente el mismo, con la diferencia de que ahora R pasa a ser 5. Y por tanto ya no me da lo de antes, sino que ahora me da menos 2,67 por 10 a la menos 11 julios. Ahora el ejercicio, imagínate que me pregunta, vale, ¿qué energía, cuál ha sido el trabajo que ha realizado el campo gravitatorio para llevar la carga desde este punto, cuando estaban separados 2 metros, hasta este punto, cuando están separados 5 metros? Pues bien, habíamos dicho que el trabajo era energía potencial al principio, o energía potencial en A, menos energía potencial al final, o energía potencial en B, o lo que es lo mismo, la menos variación de energía potencial. Pues bien, si al principio eran 6,67 por 10 a la menos 11 y al final era menos 2,67, pues esto, este menos con este menos se nos queda un más, y al calcularlo se nos queda esto de aquí. El trabajo es menos 4 por 10 a la menos 11 julios, ¿de acuerdo? Y fíjate que se nos ha quedado un trabajo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, en este tema yo a veces, obviamente, cuando hablamos de separar dos masas, pues tienes que ser tú el que las separe, no se separan solas porque tienden a atraerse. Pero cuando hablamos de trabajo, no hablamos del trabajo que hayas hecho tú, ya sea con una máquina, ya sea separándolas a mano, sino que vamos a hablar siempre del trabajo realizado por el campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Entonces ese trabajo va a tener signo positivo o va a tener signo negativo, dependiendo si la energía potencial era mayor al principio o al final. Pues bien, ¿cuál es el criterio para los signos? Pues es el criterio que llamamos criterio egoísta de signos o criterio vago de signos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, si en el caso de las dos masas, imagínate que las masas al principio están en esta posición y luego la verde se acerca. Pues bien, esto es algo que es como lo natural, porque las masas tienden a atraerse y por tanto si se acercan es algo que sucede de manera natural, de manera espontánea. Nosotros no tenemos que hacer nada. Yo si dejo caer el boli, yo no tengo que hacer nada para que el boli caiga, porque es algo que se hace de manera espontánea, que lo hace el campo gravitatorio. Por tanto, como somos egoístas, como somos vagos, a eso le vamos a poner el signo positivo. Si yo no lo tengo que hacer, guay, signo positivo. En cambio, si queremos separar las masas, como te he dicho, tiene que haber alguien que lo haga. O bien tú cogerlas y separarlas a mano, o bien con una máquina, con una nave espacial, con una grúa, no lo sé. Pero lo tiene que hacer alguien, no se hace de manera espontánea. Si yo dejo el boli apoyado en la mesa, para que se levante lo tengo que levantar yo, ¿de acuerdo? Entonces a eso le vamos a poner el signo negativo. Cuando para que un cambio de posición suceda, lo tengamos que hacer nosotros, signo negativo, porque somos vagos y egoístas. En cambio, si es algo que se hace solo, entonces, solo no, lo hace el campo gravitatorio y eso nos mola porque no tenemos que hacer nada, así que signo positivo. Hasta aquí esta segunda lección en la que ya hemos visto más en profundidad qué era eso de la energía potencial y además hemos hecho un ejemplo, que es muy sencillito, pero que al final es lo que te digo. Si en un ejemplo de selectividad lo que vas a tener que hacer es esto, lo único es que a lo mejor pues las masas hay más masas o la distribución no es tan sencilla, pero al final va a ser hacer exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora ya solo nos queda hablar de qué es eso de potencial gravitatorio y eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Este tema lo hemos empezado aprendiendo a calcular la fuerza gravitatoria entre dos masas. Luego lo siguiente que hemos visto es cómo calcular el campo gravitatorio, que vimos que para ello solo necesitábamos una de las dos masas. Y dirás, Joan, vale, ¿por qué me estás contando esto una vez más? Pues porque resulta que lo que vimos en la lección pasada, es decir, que entendimos el concepto de energía potencial, la relación entre la energía potencial y el concepto que vamos a aprender en esta, que es el potencial gravitatorio, es exactamente la misma relación, se relaciona de la misma manera exactamente que la fuerza con el campo gravitatorio. Es decir, el campo gravitatorio era la fuerza por unidad de masa. Pues ahora lo que vamos a ver es la energía potencial por unidad de masa. No hago más spoilers, vamos a verlo. Entonces, como te he dicho, hemos empezado el tema aprendiendo este concepto, el de calcular la fuerza entre dos masas, ¿de acuerdo? Por tanto, necesitábamos para calcular la fuerza dos masas. Luego, lo siguiente que vimos era cómo calcular el campo gravitatorio, para lo cual solamente necesitábamos una masa y el punto en el que queremos estudiar el campo, ¿de acuerdo? Y al final lo que nos daba este resultado era la fuerza por unidad de masa, o lo que decíamos, qué fuerza recibiría una masa que la coloquemos en este punto exacto. Luego, lo siguiente que hemos visto es la energía potencial, que como el caso de la fuerza, necesitábamos para que hubiese energía potencial dos masas. Pues bien, ahora lo que vamos a ver es el potencial gravitatorio, en el cual solamente vamos a necesitar, como sucede con el campo, una de las dos masas, y vamos a calcular cuál es ese potencial en el punto donde se sitúa la otra o en el punto en el que tú quieras. Y al final lo que nos va a dar esto es cuál es la energía potencial por unidad de masa, ¿de acuerdo? Y como al final el potencial es energía entre masa, si yo cojo esta fórmula de aquí y la divido entre la masa que se sitúa en este punto, me dará la fórmula con la que puedo calcular el potencial gravitatorio que esta masa genera en este punto de aquí, ¿de acuerdo? Y es básicamente de lo que trata este último concepto. De la misma manera que la energía potencial no tenemos la R al cuadrado ni tenemos vectores, el potencial va a suceder exactamente lo mismo. Fíjate que la formulita que se nos queda ni tiene la R al cuadrado ni tiene vector, porque al final estamos hablando de energía potencial concretamente por unidad de masa, ¿de acuerdo? Así que nada, este es el último concepto que realmente no hay mucho más que ver. Y ya para terminar con esta sección vamos a ver la fórmula de la energía potencial. Concretamente vamos a deducirla. En las lecciones anteriores ya te dije que el trabajo era esa variación de energía potencial y te di directamente la fórmula. Pero te dije que era muy típico que, sobre todo tu profe, más que en selectividad, que tu profe en el examen te pregunte cómo deducirla, porque es algo que se puede preguntar en selectividad, aunque en la mayoría de comunidades no se pregunta tanto. Pero bueno, tanto para este tema como para el tema de campo eléctrico, esta deducción te va a valer, porque aunque en el tema de campo eléctrico sea la misma deducción, pero será con cargas en vez de con masas, pero el proceso será exactamente el mismo. Y al final consiste en
hacer simplemente una integral. Lo que pasa es que cuando das esto en física, mucha gente todavía no lo ha dado en mates. Entonces, si ya lo has dado en mates, te va a resultar muy sencillo porque es una integral muy sencillita. Pero si no, lo más probable es que te lo tengas que aprender de memoria y que luego ya, cuando lo des en matemáticas, digas, ah, vale, era esto y ya se te quede porque es algo, ya te digo, una integral bastante sencilla. Vamos a verla. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, como te he dicho, esto. Es decir, hemos visto que la fórmula del trabajo era esto y luego llegábamos, por arte de magia, a la fórmula de la energía potencial, que era muy parecida a la de la fuerza, pero sin vector y sin esto al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cuál es el proceso de llegar desde esto hasta esto, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a partir desde el principio, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer va a ser que como aquí tenemos una fuerza, pues vamos a meter dentro de la integral, en vez de la F, la fórmula de la fuerza. Ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Fíjate que esto es la ley de gravitación universal. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a integrar. ¿Pero qué sucede? Fíjate que esto de la integral lo hacíamos porque a medida que, para calcular el trabajo, a medida que movíamos la masa desde un sitio a otro, la fuerza a su vez iba cambiando. Entonces, como no era constante, tenemos que hacer esta integral. Pero fíjate que estas tres cosas que te he pintado en azul clarito sí que son constantes. Van a permanecer valiendo lo mismo, esté la partícula donde esté. ¿De acuerdo? Imagínate que quieres mover un satélite desde un punto cercano a la Tierra hasta un punto más lejano. Pues bien, la masa de la Tierra va a seguir siendo la misma. La masa del satélite, esté donde esté, va a seguir siendo la misma. Y la constante y el signo negativo, obviamente, también. Así que como todo esto no va a cambiar, lo podemos sacar, digamos, como factor común y dejar simplemente lo que sí que va a ir cambiando, que es la posición. ¿De acuerdo? La posición al cuadrado, y esto, que acuérdate que cuando calculábamos la fuerza teníamos ese vector unitario. Pues bien, en este caso, para la integral, simplemente con el vector, con un diferencial del vector posición, en la R con el sombrerito es el vector posición, pues va a hacer esa función, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si habrás dado integrales, a lo mejor, perdón, sí, no sé si habrás dado integrales, a lo mejor sí que has dado derivadas. Pues al final esto es básicamente lo mismo que las derivadas. En las derivadas, si hay algo constante, lo puedes sacar fuera, derivar el resto y luego ya multiplicar. Pues esto es exactamente lo que acabamos de hacer, ¿de acuerdo? Ahora ya nos vamos a centrar en esta parte de aquí y vamos a hacer esta derivada, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente piensa que esto se llama una derivada algebraica, ¿vale? Cuando tienes x elevado a 1, a 2, a 3, a 4, o como en este caso, que esto es igual que esto de aquí, x elevado a menos 2, o en este caso la variable es r, pues r elevado a menos 2, pues entonces, en este caso, ¿cómo se hacen estas integrales? Muy sencillito, simplemente nos fijamos en este número de aquí y le vamos a sumar una unidad. Se nos va a quedar, en vez de r a la menos 2, r a la menos 1. Y luego dividimos entre este número que se nos ha quedado aquí arriba. Entonces, le sumo 1 y divido entre ese número más 1. Entonces, lo que se nos queda es que la derivada de esto es r a la menos 1 entre menos 1, ¿de acuerdo? Y esto arreglado se nos quedaría así, para que ya, como ya hemos hecho la integral, esto de aquí lo pasamos abajo para que no se nos quede un exponente negativo y luego este signo negativo simplemente lo ponemos delante. ¿Y qué es esto de los corchetes estos? Pues simplemente es que esto es lo que se llama integral definida, es decir, es una integral entre dos límites de integración, que son A, el punto inicial, y B, el punto final. Por tanto, una vez hace la integral, antes de utilizar los límites de integración, lo que hacemos es ponerlos aquí arriba con estos corchetes. Y ahora veremos qué hacemos con ellos, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora ya, ¿qué hacemos con ellos? Pues bien, seguimos, nos hemos quedado por aquí, pues ahora simplemente donde hay, lo que vamos a hacer es coger este límite y sustituir aquí en lo que hemos integrado con este límite. Y fíjate que en vez de poner simplemente R, ahora tenemos RB. Y luego le restamos lo mismo, pero con este límite de aquí. Le resto lo mismo, pero con este límite de aquí, el RA. ¿Vale? Al final, RB será la posición final y RA será la posición inicial. Pues bien, lo que hemos hecho, ahora ya esto sí que lo hemos terminado, lo que vamos a hacer es esto, meterlo aquí dentro, donde habíamos hecho la integral, ¿de acuerdo? Se nos queda, bueno, esto es el resultado. Simplemente lo que he hecho es este menos con este menos se transforma en un más, entonces le cambio el orden para que sea esto menos esto, ¿de acuerdo? Así que nada, esto es ya sí que finalmente lo que vamos a meter aquí dentro y ahora ya tendríamos la fórmula del trabajo ya integrada, ¿de acuerdo? Esto es lo constante que se nos ha quedado, que hemos sacado como factor común, por así decirlo, y luego esto de aquí es el resultado de lo que se nos ha quedado en la integral. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que voy a hacer es esto, lo voy a multiplicar, ¿de acuerdo? En vez de tenerlo como factor común, lo meto aquí y lo meto aquí. Se nos queda esto. Pues bien, esto que se nos ha quedado, fíjate que se parece mucho, mucho, mucho a la fórmula de la energía potencial. Entonces, esto de aquí, este primer término que se nos ha quedado, es lo que llamaremos energía potencial en el punto A, o energía potencial al principio. Y esto que tenemos aquí es lo que le llamaremos energía potencial en el punto B o energía potencial al final. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que la energía de la fórmula de energía potencial es menos G por las dos masas entre la distancia, ¿de acuerdo? Esto es la distancia al principio y esto es la distancia al final, pero la fórmula genérica es entre la distancia. Y también podemos llegar a la conclusión de que el trabajo es energía potencial en el punto inicial menos energía potencial en el punto final, lo que acabas de ver aquí. O lo que es lo mismo, el trabajo es la menos variación de energía potencial. Ya hemos deducido de principio a fin esta formulita. Espero que no te haya liado mucho. Al final lo que te tienes que quedar es con estos tres pasos. En primer lugar, cogemos la fórmula inicial que incluye la integral, la f y el diferencial de r, y ahí lo que hacemos es sustituimos la fórmula, sacamos factor común, lo que son constantes, hacemos la integral, que simplemente es a la r, que se nos queda una r a la menos 2, pues pasa a ser r a la menos 1 entre menos 1, y luego ya haces este proceso de simplemente llegar hasta arreglarlo para que se nos quede energía potencial en A menos energía potencial en B, ¿de acuerdo? Digamos, estos son esos tres pasos. Quizá te los tengas que aprender un poco, memorizártelos hasta que aprendas cómo cómo integrar, pero ya verás como en el momento en el que aprendas a derivarlo, se te va a quedar aquí en la memoria porque es una derivada muy sencilla.
Hasta aquí toda la explicación de lo que necesitas saber del tema de campo gravitatorio. Ahora es momento de poner estos conceptos en práctica dentro de los ejercicios que se preguntan en selectividad. Y para eso, como te he dicho, tienes todas las demás clases en las que vamos a trabajar cada uno de los ejercicios que te pueden preguntar. Recordarte también que en los comentarios, si te ha surgido cualquier duda, nos la puedes preguntar y que si no, si es una duda más gruesa, tienes el canal de Discord para pasar fotos de ejercicios y lo dicho, ayudaros entre vosotros. Ahora también, por último, recordarte que también tienes material adicional. Tienes un simulacro de examen, una recopilación de ejercicios de este tipo de ejercicios en concreto y luego, nada, lo dicho, ya solo me queda desearte muchísimo ánimo con campo gravitatorio y recordarte que en las próximas clases es momento de practicar todo esto que hemos visto. Un saludo.